Hola, buen día. Chicas. Ay, no, última. La verdad que fue una pérdida de tiempo ver tu performance. ¿Pérdida de tiempo? No. Sí. Ojo con lo que me vas a poner, Polino, te lo pido por favor, Hola a todos, ¿cómo están? Estamos acá en este canal de stream dando nuestro primer programa por primera vez, que se llama Historia y Arte en Movimiento. El día de hoy vamos a hablar de ballets rusos y les vamos a dar un poco de contexto, les vamos a brindar un poco de chismes e información basada en bibliografía real, más allá de los chismes. Para empezar, nos vamos a situar en Rusia a finales del siglo XIX, donde en este contexto hay un régimen autoritario donde Pedro el Grande inicia una europeización y genera lo que hoy conocemos como San Petersburgo. En esta situación llegan artes cortesanas y con ello el ballet. ¿Qué pasa? Pedro el Grande quería crear una ciudad a la altura de las bellas artes y acá hay una gran diferencia entre Rusia y París en cuanto al ballet. En Rusia a los artistas se los empiezan a ver con un rango social más equiparable al ejército u organismos de la corte, mientras que en París el arte es más un mero divertimento y los artistas se ven como con alguien de baja reputación. Bueno, con esta ciudad de artes cortesanas, el ballet, esto de San Petersburgo, llegan más profesionales, se hacen más profesores de franceses, italianos, y los bailarines rusos empiezan de a poco a aprender y a formarse cada vez más. Podemos decir que las características del clasicismo ruso, un poco el legado que le queda, es una armonía, una belleza. Los bailarines empiezan a tener más protagonismo. Entre un montón de cosas más que a poquito vamos a ir ampliando. Sí, en ese momento también hablan de los teatros que empiezan a hacer los escenarios mucho más grandes de los que eran anteriormente en el romanticismo, comparándolo con el clasicismo ruso, de cómo aparece el nacimiento de la música con la cámara y la orquesta en vivo, que antes no estaba, y también cómo aparece el pas de deux, que hay esto de bailar en parejas, eso no sucedía tanto como el pas de deux preciso, y aparece como las danzas de carácter que se llaman divertiment, que ahí no hay un vínculo en la trama de la obra. Bueno, pasando a esto, sucede después del post-ballet imperial ruso, después de varios petit pas, hay un cambio de siglo donde históricamente vamos a hablar de la Revolución Rusa, de cómo pasa del antiguo régimen a la revolución del proletariado, del socialismo, donde hay un quiebre en la historia por la revolución, por la Primera Guerra Mundial, que sucede entre 1914 y 1919. A partir de esto, la gente se quiere expresar y sucede el movimiento de la protesta y se busca todo el tiempo plasmar los sueños en las obras. Entonces aparece Diaghilev. Diaghilev es un empresario donde busca que a todos los mejores músicos, bailarines, artistas, para crear una obra donde estén todas las diferentes artes incluidas. Sí, claro, Diaghilev decía que buscaba crear esa experiencia donde junta las mejores, claro, lo mayor de las distintas artes para crear una experiencia más sensorial y impresionante posible. Esto nace, ¿cómo era? 1909 era. Hasta... Nadie tiene edad. Bueno, surge este proyecto empresarial de la mano de Diaghilev en 1905. Él lo que hace es como una gira o un tour, por así decirlo, por Rusia, con la intención de que la gente de ese país pueda tener conciencia de su pasado artístico dentro del país. Entonces empieza a hacer una gira como visitando lugares de Rusia, hasta que en 1909, que es cuando comienzan los tres periodos, que lleva a lo que sería Europa, a París, al teatro de Du Châtelet, lleva una de sus obras, que es como el resultado final de todas esas experiencias que él vivió en esa gira. Y en 1909
él la lleva a la Ópera de París, una obra que hace él, que se llama El Príncipe Igor. Ahí es cuando él toma a Fokine, que era, si no me equivoco, era un coreógrafo, lo toma como el coreógrafo de su proyecto empresarial que empieza en 1909 hasta 1929. Bueno, este proyecto empresarial que dura de 1909 a 1929, como dijo Nadir, se divide en 3 etapas. Estas 3 etapas están divididas por los coreógrafos que se encargaron de llevar a cabo las obras en estas 3 etapas. La primera de estas etapas es la de carácter oriental, que va de 1909 a 1911. Y en esta, el coreógrafo principal es Fokine. Entre todas las obras que se estrenaron están, por ejemplo, Las Sílfides o El Pájaro de Fuego, que, bueno, acá Natalia tiene un par de datos sobre estas obras. Sí, sobre todo tengo datos sobre Las Sílfides. De Las Sílfides, bueno, el coreógrafo es Fokine, la música es de Chopin, y este ballet, como la característica de este periodo en sí, de los 3 periodos que decía Mili, no tiene un argumento, pero principalmente Las Sílfides no tiene, pero es un ballet blanco. No hay historia, sino que busca transmitir un entorno romántico poético que era parecido a la Sylphide, de ballet romántico. Entonces, por eso le dice ballet blanco. Bueno, los movimientos son fluidos, suaves, y mantiene una técnica clásica, pero los versos son más libres a comparación a la anterior, menos rígidos que en 1832. Bueno, sucede en un bosque, como en la escenografía. El vestuario es en homenaje a la Sylphide, que tienen los vestuarios blancos, largos de tul, al estilo romántico. Bueno, y que es un solo acto. Sí, claro, porque en esta etapa los ballets no seguían siempre la misma estética, sino que iban como variando. Sí, también está El Pájaro de Fuego, que también trabaja como, creo que es un bosque, es de noche, y sí, los maquillajes están mucho más, bueno, esto que hablaban de las artes como mucho más, como en su máxima expresión, los maquillajes estaban mucho más resaltados, Sí, el vestuario era como muy despampanante. sí, era todo mucho más exótico, se hablaba también mucho de la expresión facial, la relación de las líneas en el espacio, el vestuario era mucho más caracterizado ya en este momento, era muy potente el nivel estético, o sea, se relacionaba la vida cotidiana con la danza también. Sí, propio del oriental, que es este que decía Mili, de 1909-1911, es como muy interesante ese que siempre hablaba de los mitos orientales. De Sherazade, Sí. de Mil y una noche sale Sherazade también. Sí, y esto en relación con lo de se relacionaba a la danza como con la vida cotidiana, el ejemplo podría ser Petrushka, que es un ballet que corresponde al segundo periodo, que es el periodo de Nijinsky y Stravinsky. Y acá hay como un pequeño chisme porque Fokine, en realidad, había como un triángulo amoroso entre Fokine, que era el coreógrafo de la primera etapa, de Aguilhem, que es este empresario que produce este proyecto, y Nijinsky. Que Nijinsky vendría a ser el coreógrafo de la segunda etapa. Es el bailarín principal. Y es el bailarín principal. Es un bailarín muy reconocido para la época y también muy valorado hasta que... Bueno, sí, y tiene, tiene mucho protagonismo durante esta época. Fokine se va porque surge un malentendido, de hecho se pelea con Fokine, Fokine se pelea con Diaghilev, tienen como malentendidos, lo que lleva a que Fokine se vaya y deje a cargo de Nijinsky las obras una de las obras que estaba montando. Entonces él decide irse y acá entra Nijinsky en juego, el cual comienza a coreografiar a pesar de que tenía al músico en contra, a Stravinsky. Stravinsky, quien se encargaba de la música, lo tenía en contra porque decía que él no tenía la capacidad de poder marcar los tiempos de su coreografía, lo cual de su música, lo cual era algo muy común, porque de hecho nadie podía, porque la música de Stravinsky en ese momento era tan compleja que nadie lograba. Y entonces en 1911 a 1917 comienza la era de Stravinsky-Nijinsky. Sí, aparte están re buenas las obras de esa época porque está Petrushka, está el Fauno, Sí. la canción de la primavera. Que de hecho, en la siesta del fauno, en 1912,
sucede algo un tanto polémico, porque, bueno, está Nijinsky, que como decíamos, es un bailarín muy reconocido por sus grandes saltos y muy valorado por su técnica de rendimiento. Cuando se lanza la obra de la siesta del fauno, el público va con intención de ver a ese bailarín en escena, ver ese virtuosismo que tanto destacaba. Y fue un tanto irónico porque todo lo contrario, la gente no se encontró con pasos técnicos, sino que estaban en pies paralelos y bueno, ustedes me Se pueden... utilizaban otros niveles. Sí, la claro. relación de espacio. Y que de hecho hay muchos abucheos de parte del público, hay un rechazo muy grande porque también termina con una escena un tanto morbosa. Subida de tono. Sí. Lo que pasa es que la siesta del fauno era un hombre cabra. O sea, nada que ver a lo que se venía viendo. Claro. Es en un entorno mediterráneo donde el fauno se despierta e intenta recordar un sueño que era el encuentro con las ninfas. Claro. Y bueno, pasa que empieza el coqueteo con las ninfas y bueno, después termina algo exótico, erótico, que nunca se había visto. O sea, no solo el paralelo, Sí. sino que aparece como los niveles. Y después nos surge también una pelea que lo tienen que sacar a Nijinsky del... Sí, de hecho, cuando termina Del teatro. esa obra, tienen que sacar como de encubierto a Nijinsky y a Diaghilev, porque son tan abucheados por el público que los tienen que sacar a escondidas, porque se había armado un escándalo tremendo. Es que imagínate en ese momento, ir al teatro, pagar la entrada, querer ver a tu bailarín, encontrarte con algo totalmente revelador para la época, como algo Algo que no se hablaba, no se veía, era como súper tabú. Sí. Sí, y la podrida que se armó también fue cuando termina el segundo periodo de Nijinsky y Stravinsky, porque Nijinsky se va. Lo que hacía este proyecto era realizar obras. O sea, la compañía realizaba obras por diferentes partes del mundo y ellos viajaban. ¿Qué pasa? En esa época había que viajar en barco. Y Diaghilev nunca viajaba con ellos, ya que él le daba miedo el agua. ¿Por qué? Porque a él un día una gitana le predijo su muerte, por así decirlo, diciendo que iba a estar relacionada con el agua. Por lo tanto, a él le daba mucho miedo viajar en barco. Y en esta época, recordemos el triángulo amoroso entre Nijinsky, Fokine y Diaghilev. Fokine ya se había ido. Nijinsky, en uno de esos viajes a Sudamérica, en Argentina, conoce a Rómola. Rómola, con quien se enamoran y se van a casar. Y esto es como el quiebre de la segunda etapa, porque Nijinsky se casa con Rómola y se va. Y Diaghilev, a causa de esto, se vuelve loco, o sea, no lo puede creer y lo despide. Y vuelve Fokine en 1917 hasta 1929, que es la última etapa de todos estos de este proyecto, con todos estos ballets. El cual termina en 1929 porque Diaghilev muere. Diaghilev muere en un centro de salud mental, creo. No, Nijinsky muere. Nijinsky muere en un centro Porque de cuando salud mental. Diaghilev lo despide a Nijinsky entra como en Ah, locura. claro, es una Y ahí locura, no creo puedo que unos años después lo internan en un psiquiátrico. hasta Y que Diaghilev muere en Venecia. Aparte ya Que es venía- irónico Porque porque el agua. lo del agua, o sea, Venecia es... Aparte se ve como que no entendió bien lo que dijo la gitana. No es que moría en el agua, moría en la ciudad del agua. Bueno, claro. Y por querer salvarse. Así que en 1929 termina la última etapa de... Claro, porque aparte él muere en 1909 y quieren seguir con toda la Pero todavía compañía. equipada. Es que Claro, sin él claro, no funcionaba. No la pudieron sacar a flote, pero en 1929, cuando muere Diaghilev, no pueden remontar la compañía, pero los bailarines comienzan a dispersarse por diferentes partes del mundo y ahí surge el legado de los ballets rusos. Bien, siguiendo con esto, los ballets rusos, si bien tuvieron sus conflictos y tuvo sus trabas en el medio, dejaron muchos legados, como decía Mili, y uno de ellos es, por ejemplo, que apóstoles laicos formaron compañías, se unieron a escuelas y también se
se unieron a ballets y formaron escuelas. Y hasta 1970, al menos 13 de sus ballets siguieron recorriendo todo el mundo. Y también las partituras o las músicas que se usaron para esos ballets siguieron también recorriendo el mundo como obras individuales, como musicales. Surge también una compañía efímera llamada los Ballets 33. Y 2 años después de la muerte de Diaghilev, formaron los ballets rusos de Monte Carlo. Y esta compañía lo que hizo fue retomar todos los ballets rusos que se habían trabajado con también sus trajes y su escenografía. También incorporaron secuencias de los ballets en los music halls de Inglaterra. Y los ballets rusos lo que hicieron fueron 2 giras muy grandes por Estados Unidos, lo que hizo que ese contacto con los bailarines y el país, ellos al haber atravesado tanto tiempo ahí decidieron irse y tuvieron sus formaciones allá. Y en 1926, un año después de que se creara el ballet del Teatro Colón, Nijinská, que era la hermana de Nijinsky, montó con la flamante compañía su famosa coreografía llamada Las Bodas. Es importante este ballet porque fue el primer ballet creado por una mujer. Las Bodas habla del duelo de esta mujer que deja la casa de sus padres. Y es importante tener en cuenta que los novios no se conocen, es todo un contexto súper... la obra cuenta con 4 actos. El primero se llama En la casa de la novia, el segundo En la casa del novio, el tercero La salida de la novia y el cuarto La fiesta. El peinado es súper característico. En ese momento las mujeres que estaban casadas utilizaban trenzas, entonces se empieza a ver más como exagerado esto. No es todo un ballet tan literal, sino que... Sí, también se usa como simbología. La simbología bueno, ¿qué se significa la sí. trenza? Incluso no bailaban como agarrando. Sí, esto de que se empezó a usar, como dijo Mili, la simbología, no era todo tan literal al momento de contar o de transmitir algo. Porque también Diaghilev no quería que ella la obra. O sea, estaban en desacuerdo por, creo que por el vestuario. Es como que Fokin no le había dado, Diaghilev no le había dado la posibilidad de montar antes las bodas, por eso ella las montó mucho después. Tuvieron como un año para tardaron como un año y que él después le dijo, bueno, te voy a dar la oportunidad, pero ellos habían tenido desacuerdos porque... Claro, no estaba muy de acuerdo con cómo ella quería. No, ella quería algo crudo, algo... Porque aparte la música de Stravinsky era mucho más como más arriba. Sí. Y a ella no le gustaba esa idea. Lo que pasaba era que le había dado vestuario de Diaghilev a Nijinská como determinado, y Nijinská dijo, esto no va con lo que yo quiero. Sí. Y cuando le dice así, ella dice, no, yo la obra no la voy a hacer. Y entonces, espera, no sé, creo que era un año. Sí, hasta que él la volvió a llamar y le dio la oportunidad. Y porque si no se bancarrota. Bien, y como para cerrar, podríamos concluir que aportó al mundo de la danza una nueva concepción de obra artística interdisciplinada, de varias disciplinas, De no ver las artes por separado, sino que se puede ver todo un conjunto. que se hace un nuevo movimiento más natural, el signo, sale un poco del paso, y parecen los gestos. Sí, de reflejar la realidad en una obra de danza también. Porque a todo eso también Petrushka fue grabada, no se presentó en vivo en un teatro, fue Después grabada. de eso se volvió loco Fokin. Y así podemos seguir hasta el año 2028. Así que seguinos para ver más programas y no perderte ningún chisme. ¡Chao!